Hola y bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de la unidad 5 de Ciencias Naturales para noveno año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. En esta ocasión abarcaremos los siguientes temas, como las características del clima y los factores que afectan a las corrientes marinas, con la destreza con criterio de desempeño que dice: explicar los factores que afectan a las corrientes marinas, como la de Humboldt y el Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria pesquera. Para comenzar, debemos notar que tiempo atmosférico y clima son términos diferentes. Dato importante: el tiempo atmosférico y el clima son dos términos que, si bien están relacionados, pero se refieren a fenómenos diferentes. Para eso pondremos algunas diferencias. Tenemos tiempo atmosférico en la izquierda y clima en la derecha. Tiempo atmosférico se refiere al estado momentáneo de la atmósfera, estado determinado por los elementos y fenómenos meteorológicos, mientras que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar determinado por un largo periodo, desde décadas hasta siglos. Por eso podemos decir clima cálido, clima templado y clima polar. Para dejarlo un poco más claro, tiempo atmosférico es el estado o el tiempo en ese momento de un lugar o una zona. Si en este momento estuviera lloviendo, el tiempo atmosférico aquí sería lluvioso. Si en este preciso momento estuviera haciendo muchísimo sol, estaríamos hablando de un tiempo atmosférico soleado. Eso es tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas durante un largo periodo, durante décadas, siglos, años, lo que determina un lugar o zona como clima cálido, templado o clima polar. Otra característica del tiempo atmosférico, que está presente en un momento o en un lugar determinado, por eso se puede decir que hace un tiempo seco, húmedo, frío, cálido, lluvioso o no en este preciso momento. Tiempo atmosférico en el momento, en el instante, cómo está el lugar en ese preciso momento. Mientras que el clima es el cambio que ha experimentado el tiempo atmosférico de una región, de una zona, de un lugar a través de los años. Por eso podemos decir que la sierra tiene un clima frío y la costa tiene un clima cálido. A pesar de que en este momento en la sierra pudiera estar haciendo sol y en la costa podría estar lloviendo. Porque no se refiere el clima a momentos, sino a los cambios experimentados a lo largo del tiempo de una región a través de los años en términos de frecuencia. La meteorología se encarga del tiempo atmosférico, otra característica, y la climatología se encarga del clima en sí. Esas serían algunas diferencias entre el tiempo atmosférico y el clima. Las estaciones meteorológicas. Cuando hablamos de una estación meteorológica, no es más que un conjunto de instrumentos que nos sirven para realizar observaciones de parámetros meteorológicos. ¿Como cuáles? Aquí tenemos una estación meteorológica. Tenemos el anemómetro, que mide la velocidad del viento, la veleta, que nos indica la dirección del viento, el evaporímetro, que mide evaporación de agua, ya sea por la temperatura que se da, el heliógrafo, que determina el número de horas de sol, que dependiendo del país o la región, las horas variarán y mucho, el ciclómetro o higrómetro, que mide la humedad relativa del aire, es decir, la cantidad de microgotas de agua presentes en el aire. El pluviómetro, que mide la precipitación que cae en el suelo, ya sea en forma de lluvia, de granizo o nieve. Lo que cae en forma de lluvia, granizo o nieve, mediante precipitación, lo mide el pluviómetro. El termómetro, que no es más que la medición de la temperatura del aire. El barómetro, que mide la presión atmosférica o el peso del aire, y el piranómetro o solarímetro, que mide la radiación solar, que dependerá de la región en el planeta, variará. Ahora,
Hablando de factores que afectan a las corrientes marinas. Primero debemos entender que las corrientes marinas no son que masas, cuerpos de agua que circulan dentro de los océanos. Así, los vientos, la densidad, la temperatura del agua, el calor del sol, relieves submarinos, forma de continentes y muchos otros más son factores que influyen en la dirección de su movimiento. Uno de los factores importantes que tenemos es el viento. Es un factor en la formación de corrientes superficiales. Los vientos se mueven sobre las superficies del agua y la mueven. El agua salada, por ejemplo, tiene una densidad mayor que el agua dulce, lo que obliga a que el agua se vaya más al fondo. El agua salada, al tener una mayor densidad, se va hacia el fondo. Entonces, el agua que originalmente se encuentra más abajo sube y ocupa el lugar del agua salada. Y esto genera un movimiento de corriente. En la zona tropical o la zona de la que se habla en el planeta o el trópico también es un factor. El sol en el trópico calienta más la superficie de los océanos que en las zonas polares, debido a la curvatura de la Tierra. Esto genera que el agua circule de manera muy similar al aire y se produzca un sistema de corrientes en todos los océanos, ya que el agua más fría se ubica más al fondo del mar que el agua caliente. Otro factor que ya hablaremos más adelante a detalle es el efecto Coriolis. Ocurre cuando un objeto giratorio choca contra otra fuerza en movimiento o estacionario, creando un nuevo movimiento. La rotación de la Tierra crea dos corrientes. En el norte, que van en dirección a las manecillas del reloj, y en el sur, que va en contra de las manecillas del reloj. Ahora, para entender un poco más, ¿qué es el efecto Coriolis? Primero, fue descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis, por eso la denominación, y es el efecto que se observa en un sistema en referencia en rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia, para lo cual vamos a ir paso a paso. Tenemos la siguiente imagen. En este círculo o disco de la derecha, que está inmóvil, tenemos un punto que está girando. No vemos nada extraño. Un disco inmóvil y un punto girando. Este es el mismo disco, pero que se mueve en una dirección. Y el punto está haciendo el mismo movimiento que el de la derecha. Pero tenemos esta percepción de movimiento debido a el movimiento del disco. Referencia de rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Tenemos un video para que lo puedan observar y poder dejar un poco más claro esto. Bien. Si podemos observar en el siguiente video, que pertenece al Show de la Ciencia de un programa estadounidense, podemos observar que estas dos personas tratan de lanzarse un balón, una pelota. Pero ocurre algo curioso. No sigue una línea recta, como que crea una curva, como que cambia de dirección, ya sea que lo lancen por el suelo o si tratan de lanzarlo por tierra. Ocurre algo muy curioso. Así sea que lo hagan por el suelo o por el aire. Y es porque ellos están en un plano giratorio, si pueden observar. ¿Sí? Ellos están en este plano que se encuentra girando. Y esa es la razón de la desviación de los objetos que ellos están arrojando aquí. Mientras ellos lanzan un objeto y el piso donde ellos se encuentran es un objeto giratorio, crean esto que Gustave determina como sistema de referencia en rotación. Incluso si le lanza agua, ocurre el mismo efecto. Para dejarlo un poco más claro, el efecto Coriolis, aquí tenemos, como se ve en el video, un péndulo.
que se mueve en diferentes posiciones debido a que el plano donde se encuentra no está quieto, está girando. ¿Sí? Es por esa razón que los objetos toman esta dirección que aparentemente parece extraña, pero es porque ellos ambos se encuentran en un plano giratorio. Ahora, ¿cómo afecta el efecto Coriolis a las corrientes marinas? En general, esta fuerza influye en los patrones globales del viento y el clima, pero también afecta a corrientes oceánicas y el movimiento de objetos grandes de transporte como aviones y cohetes. Ojo, el efecto Coriolis sí es notorio en grandes masas de agua. Aquí podemos observar una imagen donde podemos ver la Tierra. Debido a la rotación de la Tierra, provoca que el agua que se mueve de abajo hacia arriba tome una ligera desviación, debido a que la superficie no está quieta, la superficie está en movimiento. Una es un movimiento de agua en el sentido de las agujas del reloj, cuando hablamos del hemisferio norte, y la otra es un movimiento de agua en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur, como se puede observar en esta imagen, donde podemos ver cómo al moverse de norte a sur crea este movimiento debido a que el plano no está quieto. Para dejarlo un poco más claro, vamos al siguiente video. Aquí tenemos dos corrientes marinas, unas de norte a sur y las otras de sur a norte. Esto ocurriría normalmente si el planeta Tierra estuviera estático, es decir, inmóvil, no rotara. Pero si la Tierra rota, que es lo que normalmente sucede, que nuestra Tierra se encuentra en rotación, ocurre lo siguiente. Esta curvatura en las corrientes marinas, al norte en sentido de las agujas del reloj y al sur en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es así como funciona el efecto Coriolis en las corrientes marinas. Ahora, siguiendo en corrientes marinas, ahora hablaremos de corriente de Humboldt, que no es más que una corriente fría que se mueve en dirección norte a lo largo de Chile, Perú y Ecuador. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, por eso corriente de Humboldt. Aquí podemos observar corriente fría que recorre a lo largo de las costas de Chile, Ecuador y Perú. Característica importante, dato importante. La corriente genera que la temperatura sea entre 5 grados y 10 grados centígrados más fría de lo que debería ser. Es decir, que esta corriente fría baja aún más la temperatura de las corrientes existentes en las costas de Chile, Perú y Ecuador. Una alteración drástica en las lluvias, lo que origina franjas de arenales y desiertos costeros fríos. Estas aguas frías van cargadas de una cantidad exuberante de plancton, es decir, alimento para peces. Esta corriente de Humboldt arrastra una gran cantidad de plancton o alimento para peces, lo que hace que estas costas sean zonas de gran riqueza pesquera, en donde se encuentra gran variedad de organismos marinos que se convierten en un recurso económico importante para estos países. La corriente de Humboldt influye de manera positiva en la industria pesquera. El fenómeno del Niño. Es un fenómeno anormal que se caracteriza por el fuerte aumento de lluvias en las costas de Perú, Ecuador, Colombia. Produce fuertes inviernos con grandes inundaciones que dañan las zonas de cultivos y afectan a las poblaciones humanas. Antes de pasar al fenómeno del Niño, entendamos cómo funciona esto de las corrientes marinas. Los denominados vientos alisios, que van desde Sudamérica hasta lo que es Oceanía y Asia, empujan las corrientes cálidas de Sudamérica hacia la parte occidental, lo que provoca que estas corrientes cálidas aumenten la temperatura, haya mayor evaporación y por ende lluvias. Mientras
que en Sudamérica se eleva las corrientes frías de Humboldt. Lo que decíamos anteriormente, mayor plancton, mayor peces, mayor riqueza pesquera. Y tenemos dos zonas, una donde tenemos lluvias moderadas y la otra donde tenemos esta corriente fría de Humboldt. El fenómeno del Niño, denominado del Niño porque normalmente aparece en diciembre y los pesqueros lo relacionaron con el Divino Niño, con la venida del Niño por el mes de diciembre, es un fenómeno meteorológico que consiste en un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, y esto ocurre cada 2 a 7 años y tiene una gran influencia en el comportamiento del clima en diversos lugares del mundo. Ahora hablaremos cómo afecta el fenómeno del Niño en las corrientes marinas. Tenemos normalmente los vientos alisios. El fenómeno del Niño disminuye o desaparece esos vientos alisios. Por ende, las corrientes marinas cálidas permanecen en Sudamérica. Eso hace que haya mayor evaporación y que aumenten drásticamente las lluvias. Mientras que aquí ya no hay lluvias porque estas corrientes marinas ya no están aquí. Acá, en cambio, el exceso de lluvias produce inundaciones. Ojo, dato importante. El Niño o el fenómeno del Niño entre 1982 y 83 y entre 97 y 98 fueron las más catastróficas. Las condiciones más catastróficas que se registraron, con inundaciones muy severas en Perú, Ecuador, y sequías e incendios en Indonesia. A la falta de lluvias en Indonesia se produjeron también incendios. Tenemos inundaciones por una parte, donde las corrientes cálidas produjeron mayor evaporación y lluvias, mientras que acá al no haber lluvias se produjeron sequías, incendios y muchas otras consecuencias. Ahora bien, el fenómeno de la Niña, denominada así porque produce el efecto contrario al fenómeno del Niño, es un fenómeno climático que se caracteriza por una fuerte temporada seca en las costas de Perú, Ecuador y Colombia, y el aumento de lluvias en las costas de Indonesia y el norte de Australia, y se da en una frecuencia menor, es decir, ocurre muchas veces menos que el Niño. El fenómeno de la Niña hace que los vientos alisios sean aún más fuertes, más constantes, más poderosos, lo que hace que las corrientes cálidas sean mayores. Al haber más cantidad de corrientes cálidas habrá mayor aumento de temperatura y por ende las lluvias serán torrenciales, lo que en un lado donde ya no hay lluvias producirá sequías, en el otro lado donde hay exceso de lluvias producirá inundaciones. Esto es lo que produce normalmente el fenómeno de la Niña, el efecto contrario, porque hay exceso de vientos alisios que arrastran mayor cantidad de corrientes cálidas. Al no haber lluvias aquí se producen sequías y exceso de lluvias e inundaciones. Estas temporadas de sequía extrema han traído como consecuencias pérdidas de cultivos y escasez de alimentos en muchas de las regiones afectadas por el fenómeno de la Niña. Y bien, esto sería todo por la segunda parte del desarrollo de la unidad 5 para 9º año de educación general básica. Sin antes recordarles acerca de que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp 4 preguntas. 2 preguntas relacionadas con todos los temas que hemos estado viendo y 2 preguntas de cualquier otro tipo de tema o índole. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Me despido, hasta un próximo